vamos a ver el efecto que tiene la compliancia de las arterias en el retorno venoso. Ahora, en lugar de decir compliancia de las arterias, podemos decir distensibilidad de las arterias, pero en lugar de decir distensibilidad de las arterias, recordemos que la resistencia que tienen las arterias, esto es, qué tan vasoconstriñidas están, y es esto lo que determina la resistencia periférica total. Entonces, a ver, vamos a poner el corazón. Aquí está aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí está la arteria pulmonar, rama izquierda, rama derecha. La arteria pulmonar da ramas que son los capilares, así, capilares alveolares. Los capilares alveolares terminan siendo las venas pulmonares que drenan a la aurícula izquierda. Y la sangre del ventrículo izquierdo pasa a la aorta. Y la aorta da varias ramas, que son las arterias. Finalmente las arterias se convierten en capilares sistémicos. Los capilares sistémicos se unen formando vénulas, y las vénulas se unen formando venas, y las venas terminan formando la vena cava inferior o la vena cava superior. Entonces, la distensibilidad de las arterias es qué tan distendidas van a estar las arterias. Entonces, un aumento de la compliancia de las arterias, esto es lo mismo que un aumento de la distensibilidad de las arterias, o sea, vasodilatación de las arterias. Entonces, si aquí tenemos las arterias y hacemos un aumento de la compliancia, o sea, si hacemos vasodilatación de la arteria, ¿qué va a pasar con la resistencia periférica? Si hacemos vasodilatación, va a ser más fácil que la sangre se mueva, va a ser más fácil el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia? Si hacemos vasodilatación, la resistencia periférica total disminuye. Va a ser más fácil que la sangre fluya si tenemos vasodilatada la arteria a que si la tenemos vasoconstreñida. Entonces, un aumento de la compliancia arterial o un aumento de la distensibilidad de las arterias, o sea, vasodilatación de las arterias, hace una disminución de la resistencia periférica total. Y si tenemos una disminución de la resistencia periférica total, ya vimos que es más fácil que la sangre pase o que la sangre fluya. Y recordemos que todo va de donde hay más a donde hay menos. Entonces, la sangre va de donde hay más presión a donde hay menos. Tenemos más presión en las arterias que en las venas. Entonces, la sangre va a ir de las arterias a las venas. Tenemos más presión en las arterias que en las venas. Todo va de donde hay más a donde hay menos. Entonces, la sangre va a pasar de las arterias a las venas. Y si tenemos más sangre en las venas, y como la sangre de las venas drena a la aurícula derecha, vamos a tener más sangre que drena a la aurícula derecha, y la sangre que drena a la aurícula derecha se llama retorno venoso. Entonces, al haber hecho una distensibilidad de la arteria, al haber aumentado la compliancia arterial, tuvimos una disminución de la resistencia periférica total. O sea, es más fácil que la sangre fluya. Entonces, aumenta la sangre que va a pasar a las venas. Y si aumenta la sangre que llega a las venas, es más retorno venoso. Tenemos un aumento de retorno venoso. Entonces ponemos un aumento de la compliancia arterial, o sea, una disminución de la resistencia periférica total, hizo un aumento de retorno venoso. Y ahora vamos con el otro caso. Vamos a ver qué pasa si disminuimos la compliancia arterial. Entonces, tenemos una disminución de la compliancia arterial. Esta vez vamos a tener vasoconstricción, o sea, una disminución de la distensibilidad de la arteria. Entonces, en lugar de tener una arteria, por ejemplo, con este diámetro, ahora las arterias van a ser más chicas, van a estar vasoconstriñidas. Digamos así. Ahora la arteria está mucho más chica. Tenemos una disminución de la distensibilidad arterial, o sea, tuvimos vasoconstricción. Y si tenemos vasoconstricción, la resistencia periférica total aumenta.
obviamente la sangre va a tener más resistencia. Si aquí está vasoconstriñido, obviamente hay mucho más resistencia aquí que si estuviera vasodilatado. Entonces, si tenemos un aumento de la resistencia periférica total, va a ser más difícil el flujo de sangre. Entonces, como va a ser más difícil que la sangre pase de las arterias a las venas, la sangre se empieza a quedar aquí. Se queda aquí. Y es más difícil que pase. O sea, no es que se va a acumular y acumular y acumular y acumular. No, o sea, la sangre va a seguir pasando de las arterias a las venas, solo que ahora va a costar pues más trabajo pasar la sangre de las arterias a las venas. Entonces, si cuesta más trabajo, si es más difícil que la sangre fluya de la arteria a las venas, entonces vamos a tener menos sangre que finalmente llega a las venas. Y si tenemos menos sangre en las venas, si aquí tenemos menos sangre, es menos sangre que va a pasar a la aurícula derecha. O sea, vamos a tener una disminución de retorno venoso. Entonces, una disminución de la compliancia arterial hace un aumento de la resistencia periférica total. Y si aumenta la resistencia periférica total, tenemos una disminución de retorno venoso, porque está haciendo más difícil que la sangre pase de las arterias a las venas. Entonces decimos, la distensibilidad de las arterias es, si aquí dijimos una disminución de la compliancia es un aumento de la resistencia periférica total, entonces decimos, la distensibilidad de las arterias, o sea, la compliancia arterial, es inversamente proporcional a la resistencia periférica total. Y aquí dijimos, si aumenta la resistencia periférica total, disminuye el retorno venoso. Entonces, la resistencia periférica total es inversamente proporcional al retorno venoso. Entonces, si la compliancia de las arterias aumenta, entonces la resistencia periférica total disminuye. Si la compliancia de las arterias disminuye, entonces la resistencia periférica total aumenta. Entonces, compliancia arterial y resistencia periférica total son inversamente proporcionales. Y ahora, si el retorno venoso aumenta, si la resistencia periférica total aumenta, el retorno venoso disminuye. Si la resistencia periférica total disminuye, es más fácil que la sangre fluya. Entonces, aumenta el retorno venoso. Entonces, resistencia periférica total es inversamente proporcional al retorno venoso. Y si unimos las ecuaciones, tenemos si la compliancia es inversamente proporcional a la resistencia periférica total, pero la resistencia periférica total es inversamente proporcional al retorno venoso, podemos decir la compliancia arterial es directamente proporcional al retorno venoso. Esto es, si disminuye la compliancia arterial, disminuye el retorno venoso. Si aumenta la compliancia arterial, o sea, si se distiende la vena, es más fácil que fluya la sangre y entonces aumenta el retorno venoso. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.